Sí, claro. Ok. Mi nombre es Adolfo Romero y hoy es el abril 22 del 2023 y estoy aquí a través del Samuel Proctor Oral History Program de la Universidad de la Florida. Esta entrevista es parte del Tidewater Main Street Project y hoy con quien tengo el placer de conversar hoy. Con Mateo García Gómez, para servir. Ándale, muchas gracias Mateo por por hacer momentos con nosotros, tiempo para estar aquí conmigo hoy. Y solo que te quiero preguntar algunas preguntas. Vamos a empezar un poquito sobre quién eres tú, Mateo, de dónde viniste, cuándo naciste. Hay que empezar ahí. ¿De dónde eres, dónde naciste y luego a qué Ok. edad? Mi nombre es Mateo García Gómez, soy de México, del estado de Veracruz. Nací en un municipio que se llama Sosocolco de Hidalgo, perteneciente a Veracruz, del año 1991. Ok, muy bien, Mateo. Cuéntame, ¿tienes allá familia en México? ¿Tienes tus padres o En quién tienes México, allá? gracias a Dios, todavía tengo mis padres, ya están vivos, mis hermanos, y tengo una esposa y 2 hijos. Ándale, Sí. qué bonito. ¿Qué edad tienen tus hijos? Tengo una hija de 10 años y un niño de año y medio. Muy bien, muy bien. Cuéntame, ¿tienes abuelos, abuelas o bisabuelos todavía? Ya no, la verdad, desgraciadamente ya no existen. Ya Sí. todos fallecieron mis abuelos, tanto maternos y paternos. ¿No te recuerdas memorias de ellos cuando eras chamaco? Sí, me acuerdo todavía de mi abuela, todavía paterno, sí. ¿Qué te recuerdas de ella? ¿Qué te No, recuerdas de todavía ella? recuerdo porque son unas personas que son humildes, unas personas de gran corazón, haz de cuenta, son personas que tienen traje típico, lo que es de Veracruz, vestidos de nagua, no usaban calzados, eran puros descalzos, andaban y tenían un peinado, lo que nos caracteriza los de México, que son con trencitas, eso es todo, sí. Y ella aprendió el náhuatl, la lengua náhuatl, No, yo hablo lo que es la lengua totonaco. totonalco. Totonaco, sí. Mira qué padre, totonalco. Ajá. ¿Y cómo aprendiste? ¿Quién te enseñó? Por parte de mis papás, sí. Mis papás saben hablar totonaco, entonces yo sé hablar, leer y escribir en totonaco. Totonaco, Sí. ok. ¿Y todavía la cultura ya está fuerte, así, o cómo, así para la lengua, todavía está Para la preservada? lengua, sí, todavía hay personas, todavía lo hablan. Hay niños, por ejemplo, de 5 años que lo hablan todavía, lo que es la lengua totonaca. Sí. Ok, bueno, Sí. ok, me da mucho gusto oír eso. Cuéntame un poquito de en qué trabajaba tu familia, tus padres, en qué trabajaban. Mi papá siempre ha trabajado en el campo. Mi papá siempre ha trabajado lo que es la siembra de maíz, el cosecho de maíz, ha sembrado sembraban vainilla antes, café, todo eso se dedica a mi papá. Ok, Se dedicaba, que ahorita casi ya no trabaja. ya no trabaja. Sí, por la edad. Ok. ¿Y te enseñó a ti también trabajar en la agricultura, ya en la agrícola o todavía? Sí, él sí me enseñó todavía. Yo empecé a trabajar como a los 9 años, iba en cuarto de primaria, yo empecé a trabajar con él, me enseñaba poco a poco, por ejemplo, ir a fumigar, ir a cortar leña, todo eso hacíamos. Sí, sí, para fumigar y todo eso, no usaban usaban todavía la mochila y la pompa, ¿o qué es lo que usaban? Todos usamos una bomba. La bomba, Una la bomba, una sí, bomba, sí, 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 lo la que es bomba, sí, sí, en la dale para mano, sí, abajo. darle, sí. Ahí estábamos todo el día fumigando. ¿Y si usaban equipo así Equipo para de protegerse? protección no tanto, nada más utilizaba un pañuelo, cubrirse Y, la nariz y así trabajar con un sombrero Ey. y las botas. y las botas. Sí, claro que sí. Y nunca las bombas nunca se les quebraban o algo ahí cuando las tenías detrás usándolas o que sacaran agua líquido, la química. No, gracias a Dios primero revisamos el equipo que esté Siempre. bien, entonces sí, trabajamos así. Ok, y cuéntame, ¿qué es lo que te hizo decidir aquí venirte a los Estados Unidos? Venir aquí a los Estados Unidos, pues la verdad yo decidí para mejorar lo que es cuestión económicamente a mi familia, apoyar a mis papás, lo que es por mis hijos también, para darles un mejor futuro, para poder apoyarlos, ¿no? Pagarles la educación y igual hacer una casa. ¿Cuánto tiempo llevan aquí? ¿Cuánto tiempo llevas ya aquí viniendo aquí a los Estados Yo Unidos? apenas es mi segunda vez, mi segunda temporada que vengo. Lo que es muy interesante, ya tu familia ya tenías hijos ya mayores, ya no, bueno, todavía están chamacos, pero Sí. ya han vivido y es como un movimiento muy duro hacer eso, Sí, hacer la ese tipo verdad, de moverse. eso es un movimiento muy duro, porque es muy difícil dejar la familia allá en México, la verdad. Para lo que estamos acostumbrados a vivir con la familia, luego los hijos se le extraña y ellos lo extrañan así.
Ok, cuéntame, ¿quién te dijo sobre vente aquí, aplica para esta visa o cómo le hiciste para llegar aquí? Allá en México existen lo que son, ¿cómo se llama? Son oficinas, lo que es de trabajo y prevención social. Y allá pegan lo que es información para los que quieran trabajar a los Estados Unidos, a Canadá. Hay de varios, bueno, a estos dos países, Estados Unidos y Canadá. Entonces ahí reclutan los que son trabajadores agrícolas. Entonces yo fui ahí, pregunté, entonces me dieron información y reuní los requisitos que ellos piden, entonces por eso vine aquí. Ok, ¿y a través de qué visa viniste? ¿Es de agrícola H2A? H2A, sí, es Eso es la agrícola. H2A. Sí, So, estás en la agrícola, entonces. estoy en la agrícola, sí. Y cuéntame, ¿el proceso era muy largo? ¿Era complicado para ti? ¿O cómo se te hizo el proceso? Pues la verdad el proceso ya ahorita ya eso es un poco más rápido. ¿Por qué? Porque ya todos lo hacen en lo que es electrónico. Todo Todo es eso, electrónico. todo es electrónico. Entonces, y aparte porque la empresa se encarga de todo lo que es los papeleos de la visa, se encarga de todo eso. Ujú. Y allá en México, ¿qué tipo de trabajo hacías antes de venir aquí? ¿En qué trabajabas Trabajaba, por ejemplo, trabajaba yo en construcción, igual trabajaba en la agricultura también. también? Sí, Pero, sembrando maíz. Sí. ok. ¿Y pagaban más o menos o cómo te pagaban allá? Pues el pago allá es normal, porque el pago allá en México son ahorita mínimo que son 200 pesos mexicanos el día allá. Ok. El día de la Oh, jornada. el día. El día, Claro, sí. sí, sí. Ah, y cuando te enteraste de esto, ¿hace cuánto tiempo ya sabías que estos programas existían y cuánto te tomó para decidir, hey, ¿sabes qué? Me voy para allá. Pues no tiene mucho, yo me enteré hace como 2 años. Ok. Hace 2 años que yo me enteré del programa que existe para los trabajadores de visa H2A. Entonces, metí mis papeles y todavía tardé como 3 meses para que me avisaran si era yo candidato para poder venir acá. Ok. Entonces, todo ese tiempo esperé y ya después me avisaron y es así como empezó mi proceso. Ok. Y cuando te dijeron que hey, te damos estas oportunidades, te prometieron cosas que te iban a dar aquí y todo eso, o nada más es de que, ¿qué te decían? ¿Vas a encontrar trabajo o te vamos a pagar vivienda o cómo estuvo? Sí, de hecho la empresa antes de venir, ellos nos dan una plática por ejemplo, ellos nos dan una plática de que nos dicen, ellos nos dan vivienda, lo que es agua, luz, gas, y nosotros nada más vamos a pagar lo que es la comida. Ok. Sí, igual trabajamos por contrato. Ok, por contrato. Sí. Ok, so todo lo que les dijeron y cuando llegaste aquí, todo lo que te dijeron que te iban a dar, ¿sí lo han cumplido? ¿Te han dado todo exactamente? ¿O Sí, más o la menos verdad ahí? sí lo han cumplido. Sí lo han La cumplido. empresa ha cumplido. Es responsable porque, Ok. porque no pagamos nada nosotros aquí. Nada más lo único que pagamos es nuestro alimento. Ok, Sí. muy bien. Y cuando llegaste aquí, ¿cómo fue este proceso? ¿Te llevaron en un bus para aquí a los Estados Unidos o en avión o cómo llegaste a la Virginia? ¿Cómo Para fue eso? venir aquí a Ya una Virginia, vez, adiós familia, ¿qué pasó? no, para venir aquí a Virginia, aquí en los Estados Unidos, allá en México hacen una reunión en la ciudad de Monterrey. Ok, O sea, de todos los estados, por ejemplo, aquí hay varios compañeros que son de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Puebla, Sinaloa, Colima, de varios estados somos aquí los que estamos aquí. Entonces, la empresa nos reúne en el estado de Monterrey. en Monterrey. Ya en el estado de Monterrey es ahí donde la empresa nos tiene. Nos tiene en un hotel, ellos nos pagan el hospedaje y ahí esperamos nuestra visa. ¿Cuánto tiempo toma ese proceso de estar ahí? Tarda entre 3 o 4 días Ok. el proceso, pero sí, la verdad, nos da un reembolso lo que es de la comida, los gastos de la comida, y ellos nos pagan el hospedaje. Entonces, una vez que salga nuestra visa, ya la empresa nos va a traer en bus hasta allá en Monterrey. Y ellos se encargan de traernos hasta acá a Virginia. Y ya hasta acá llegan derechito aquí. ¿Llegaron o pararon por otros lugares? No paramos, llegamos acá. Paramos nuevamente para comer, pero sí. por ejemplo, aquí la empresa maneja dos contratos. Por ejemplo, si
contratos de 6 meses, pero a veces nada más te dan contratos de 3 meses a Sur Carolina y otros 3 meses a Virginia. So, ya les dicen eso antes de venir, te vas a ir 3 meses aquí, después 3 meses allá. Sí, la empresa te comenta eso, te platica, mira, tenemos para 6 meses. Anteriormente me comentan unos compañeros que había contratos de 10 meses, pero la Ok. verdad era mucho. Varios compañeros decían era bastante tiempo. Entonces lo redujeron a 6 meses, a 8 meses. Ok. Sí. Muy bien. Y cuéntame, cuando ya llegaste aquí, la primera vez que llegaste, ¿qué dijiste? ¿Ya estoy en América? ¿Ya viste aquí Virginia? ¿Qué pensabas cuando estabas ya aquí ya? No, pues, la verdad es algo muy bonito porque estás fuera de casa, pero es algo bonito y a la vez algo se siente diferente, ¿no? Una zona que no conoces a nadie, no sabes cómo es su cultura, cómo son ellos, cómo es la gente. Y luego como nosotros hablamos en castellano, no podemos conversar con la gente luego de aquí o cuando vamos a Walmart. Aquí la mayoría de la gente que trabaja en Walmart habla en inglés. Okay. Inglés, entonces para nosotros es complicado para poder comunicarnos con ellos. Ajá. Ok. A veces lo hacemos con señas o a veces mostramos qué es lo que ¿Qué es lo que- queremos. Ajá. Sí. Y con eso, con el teléfono lo muestran o Con el teléfono a veces, como ya ve que el teléfono ya tiene traductor, vamos traduciendo y así. Ok, ok. Sí, sí. O sea, así se la llevan. Así nos lo llevamos. ¿Y los teléfonos y todo eso, tú te lo traíste de México o compraste aquí uno ya una vez ganando dinero o cómo? Pues una vez ya trabajando lo compramos porque los teléfonos acá de México sí funcionan, pero la verdad la recarga, todo eso, la verdad sale lo mismo, es igual bastante caro, nos cobra mucho. Sí. Luego hay recargas allá de México de 300, aquí se lo acaba en 15 días, en 10 días. Entonces lo que nos conviene es comprar un teléfono de aquí, de la compañía. Ok. Ajá. Ok, y ahorita en tus contratos estos últimos 2 años, ¿es el mismo lugar que has llegado? ¿Te has llegado aquí o has ido a otros estados? Bueno, yo cuando vine la primera vez llegué aquí a Virginia y ya de ahí terminó mi contrato aquí de 4 meses y fui a cumplir los otros 2 meses en el estado de Florida. Ok, ¿en qué parte Sí. de Florida? En ¿cómo se llama? Immokalee, Oakland. No, hay un estado que se llama, creo que sí es Immokalee, sí, es ahí es donde hay Immokalee, ok. Ajá. Y cuéntame, ¿qué es lo que haces de trabajo allí? ¿Qué es lo que haces aquí en Virginia y qué es lo que haces allá en los últimos 2 meses? Mira, aquí en Virginia nosotros llegamos como trabajadores, bueno, llegamos todos a trabajar, pero nosotros estamos en el área de producción. El área de producción se divide en lo que es la siembra, para sembrar el tomate, la estaqueada, lo que es poner estacas, y el amarre, consta de 3 tipos. ¿Qué es el amarre? Amarre Amarre. es poner un hilo, amarrar las estacas para que la planta vaya creciendo derecho, no se vaya cayendo. Cierto, cierto, Sí. cierto. Ok, y eso es lo que haces aquí. Es lo que hacemos. Ok, y allá en la Florida, Igual, es Igual, el mismo procedimiento. eso ya no tienes que... ¿Y dónde les enseñan esas técnicas, cómo hacerlo? Aquí nos enseña el encargado de nuestro grupo, que él es el que nos enseña, ¿sabe qué? Amarren así, él es el que nos da la práctica, bueno, nos enseña. Ok. Sí. Cuando te moviste aquí, ¿te moviste solo o andabas con amigos que de allá, de donde? No, la verdad, yo llegué aquí solo, la verdad. Solo. Hay bastantes compañeros que somos mexicanos, pero yo cuando llegué aquí no tenía amigos del mismo pueblo de donde yo vengo. Venían de otros pueblos, la verdad es que no los conocía, entonces, Ok. aunque seamos del mismo estado, pero vivimos en otros diferentes pueblos. Entonces yo llegué solo y sí, la verdad se siente un poco nervioso, ¿no? No conoce la gente, pero ya de ahí ya uno va conociendo a sus compañeros y todos nos llevamos muy bien. Y cuéntame aquí, ¿cómo es vivir aquí? ¿Vives solo? ¿Vives con un grupo? ¿Vives con cuántas personas? Aquí por lo regular nos dividen en grupos de 4 personas, Ok. de 4 personas. La casa, en un cuarto hay 2 camas, en esas 2 camas entran 2 personas. Y hay en otro cuarto igual hay 2 camas, igual entran 2 personas ahí. Entonces prácticamente en una casita entran 4 personas, pero ahí tienen lo que es su baño, su cocina, y su estufa, y tiene
su refrigerador ahí todo para 4 personas. ¿Y qué dirías que es lo complicado o qué son cosas que suceden así, vivir entre cuatro, que andan tratando de comunicar con sus familias y todo? ¿Cómo es fácil vivir entre cuatro o tú cómo has visto? Pues uno se acostumbra, la verdad, se acostumbra a vivir entre 4 personas. Llegamos a un acuerdo, ¿sabes qué? Hacemos el aseo entre 2 o cada quien hace el aseo, un día le toca a uno o hacemos en pareja. Ok. Y la verdad, y nos vamos acostumbrando, la verdad. Y todos, la verdad, todos los que llegamos aquí somos personas responsables. 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 Qué bueno. Sí. Sí, sí, más fácil se trabaja así entre... Sí, con personas responsables es mucho más fácil trabajar. Por supuesto. ¿Y ahí qué haces entre la semana? ¿Trabajas todos los 7 días o trabajas entre semana, nada más de lunes a viernes o cómo es tu...? Aquí por lo regular trabajamos de lunes a sábado. Los domingos descansamos. Los domingos Sí, descansan. descansar para el otro día, el lunes entrar al 100. Ok. ¿Cuántas horas metes así de trabajo por día? Dependiendo, luego metemos 6 horas, 7 horas, así, por lo regular. Esas son las horas que más o menos metemos. ¿No les dan diario. overtime o así que extra tiempo que tienen que trabajar? Casi por lo regular no hay tiempo extra. No hay tiempo No, extra. No. Ok. ¿Y es pesado el jale o así que trabajarlo? La verdad, el campo siempre ha sido pesado, sea donde sea, y aquí en México, en Estados Unidos. Y aquí lo veo más pesado, ¿por qué? Porque si uno trabaja por contrato, es más presión, tienes Más que presión. echarle más ganas. La verdad. ¿Y qué es lo que les dicen? Porque puedes hacer tus 7 horas, pero te puedes tardar lo que tú quieras o te dicen tienes que hacer esto en las 7 horas que tienes. ¿Tienen expectaciones o qué? Sí, la verdad sí tienen sus expectaciones, como usted dice. Por ejemplo, dicen, vamos a trabajar por estajo. Nosotros luego trabajamos por estajo. Por ejemplo, en la amarre te pagan por puertas, le llaman aquí. Ok, Ajá, te pagan, por ejemplo, 80 centavos a la puerta. ok. Entonces, entre uno más rápido trabaje, más puertas hace y más gana. Y nada más te dan esas 7 horas. Entonces, tú decides cuánto vas a hacer en esas 7 horas de trabajo. Ujú. Y ya depende de uno. Si usted quiere andar rápido, entonces puede ser más puertas. Entre más puertas hace, más gana uno. ¿Piensas que es justo, es un sistema justo o crees que puede mejorar o cómo Pues la verdad yo creo que es un sistema que ellos ya lo tienen planeado. Sí. Y a ellos les resulta, y también nosotros, porque luego trabajar en equipo, luego trabajar en grupo, la verdad también es difícil, porque hay personas que también casi no le echan ganas y hay personas que le echan más ganas, entonces es ahí. Yo considero, por ejemplo, por estajo, yo creo que sí está bien, porque ahí ya uno trabaja a como uno quiere ganar. a lo que uno le ponga el Le esfuerzo? pones de esfuerzo, sí. El esfuerzo. ¿Qué te iba a contar? Y cuando sales así del trabajo que quieras salir por ahí a conocer, ¿te dejan salir o tienes que estar aquí en los campamentos o no los dejan salir o cómo está esa situación? Mira, aquí pues no somos libres, pero sí podemos ir a comprar, por ejemplo, ir a la mall, ir a comprar cosas a tiendas. De hecho, la empresa nos lleva a comprar nuestros alimentos aquí en la Walmart. En la Walmart, Siempre ¿verdad? los viernes, al día que nos pagan, nosotros nos llevan a Walmart, vamos a comprar. Y tienen que regresarse todos a la misma vez aquí. ¿verdad? Sí, regresamos en el bus, ya el chofer nos trae, descargamos, ya, es todo lo que hacemos. Pero si queremos ir, por ejemplo, a las tiendas, hablamos con el encargado, le digo que necesitamos ir a la tienda o vamos a ir a comprar unas cosas que necesitamos y ellos acceden, le dicen sí, no hay ningún problema, o platican con el chofer si los lleva, ya platicamos y ya ellos nos llevan. ¿No los llevan así afuera a conocer un poquito, así que nunca han visto lugares o algo así, si de verdad quieren ir todos? Cuando sea así, luego el patrón, el encargado es el que dice, ¿sabes qué? Si la mayoría dice que sí, entonces sí nos llevan. Hay unos compañeros que los han llevado a la playa a ¿Oh, sí? conocer, sí. Qué Los chévere, han- qué los han bonito. llevado. Pero a mí no me ha tocado, pero sí hay unos que sí los han llevado a la Tienes que playa. decirle. Sí, la verdad. Ajá. Y en tus grupos y en lo que has visto, ¿cuál es la edad de gente que está aquí trabajando? La edad promedio aquí de la gente está entre de 25 a 35 años, a 40 años. Esa es la edad promedio Y ya que fuera- nosotros- Ajá. Ya más grandes ya no hay y más jóvenes tampoco. Sí, es sí. una edad de entre 25 a 35, 40 años. Ok, muy bien, muy bien. Creemos que, déjame ver qué tengo aquí. ¿Y aquí qué es lo que has aprendido? Estar aquí en tu experiencia aquí en los Estados Unidos, ¿en qué has aprendido? ¿Qué te ha enseñado todo esto que has hecho, que has trabajado, que has convivido? ¿Qué has aprendido?
Aquí he aprendido pues, trabajar en equipo, sinceramente, trabajar en equipo, la convivencia con otros compañeros de otros estados, entonces conocer gente igual. Hemos tenido plática con compañeros que luego vienen los de la iglesia también y hemos aprendido cosas de ellos, la verdad. ¿Y qué hacen ustedes para relajarse? Cuando se quieren relajar los domingos, ¿qué hacen? A ver, los domingos por lo regular nosotros como compañeros luego organizamos un partido de fútbol. Aquí tenemos una canchita aquí en la Sí. parte de atrás. Vamos a hacer una reta, jugamos fútbol, regresamos, comemos, echamos un baño, descansar, estar con el teléfono, ver un poco o platicar con la familia o simplemente dormir. Ok, sí, no, está bien, está bien. ¿Y aquí no los dejan tomar o así pistear o si quieren tomar o algo beber? No, No, no la pueden, verdad no nos dejan tomar cerveza porque nada de eso. la verdad pues igual ya ve que uno cuando uno está tomando luego hay personas reaccionan de diferentes formas, Sí, ajá, muy cierto. reaccionan violentos, entonces la empresa no lo permite. Nosotros nos dice, ¿sabes qué? No deben de tomar y la verdad y nosotros sabemos claramente que no hay que tomar, entonces pues no lo hacemos. Nadie lo Tomar, hace, lo hacen ahí debajo de la mano. tomar refrescos sí, Sí, sí. sí. Nunca debajo de la mano o algo así. Tal vez lo hacen en la tienda, pasan y se toman uno Sí. y ya, pero Oh, nada ok. más eso, no hasta perderse, no. No, hasta perderse, no. No, la verdad no. No, muy interesante. Sí. Durante el COVID no estuviste trabajando en la pandemia, ya ves que pegó bien feo. Sí, ¿Cómo les fue en eso, en esa temporada? pues la verdad sí, la empresa tuvo sus medidas de seguridad, la verdad. Aquí en el bus nosotros íbamos de que un asiento no, un asiento sí, un asiento no, un asiento sí. Ok. Ajá, y te permitían subir con cubreboca, con su gel antibacterial, lavarse las manos antes de entrar a la labor, salir y todo eso. ¿Qué dirías que es lo más dificultoso vivir aquí, así en un lugar de estos? ¿Qué es lo más dificultoso que se te ha hecho a ti? Yo siento que es la libertad lo que... ¿Por qué? Porque, por ejemplo, estamos en un lugar donde no conocemos bien, entonces, y donde estamos por contrato, entonces tenemos que cumplir el contrato y estar aquí. Sin embargo, si está a México, ahí en tu pueblo, puedes salir e ir a donde uno quiera ir, ¿no? A Sí, sí. visitar. Y aquí no lo hacemos. Y cuéntame, no, Y sigue. también lo difícil aquí es que no existe un medio de transporte como por ejemplo en México, el taxi, aquí la verdad no existe. Aquí si quiere uno ir a comprar, puede platicar con el encargado o decirle, sabes que voy a ir a comprar o si nos llevan, entonces ya nos llevan, pero aquí de decir salgo, tomo un taxi y me voy, entonces no, la verdad, Entonces, no. no se puede. ¿Cómo has visto las políticas o que ha impactado la venida de gente aquí en los últimos años que has trabajado aquí? En el tiempo que has trabajado, pues, ¿ha cambiado así la gente que cuántos vienen o qué has visto en la política? Pues yo creo que ha estado lo mismo, siempre ha estado así, de que la gente viene y trabaja. Eso es lo que siempre he visto, de que siempre traen gente, siempre ha traído gente, no hay momento que no llegue gente, no hay temporadas que no haya gente aquí. Cuéntame esto. Cuando termina la temporada, ¿en qué tiempo la terminas ya que te vas para casa otra vez a México? Aquí la temporada, por ejemplo, aquí en Virginia empieza la temporada desde febrero, a mediados de febrero, empieza la temporada, lo que es tirar nylon, todo eso. Sí, sí. Termina hasta el 5 de noviembre. Esa es toda la temporada que maneja aquí Virginia, lo que es de tomate, desde principio a fin. Ándale. Ajá. Así como empiezan, así dejan todo limpio. Entonces, sí es bastante tiempo. Entonces nosotros vamos a la casa, termina el contrato, bajamos muchos a la casa y para los que quieran regresar otra vez, pues tienen esa opción, cumplen con su contrato y si trabajaron bien, no tuvieron ningún problema, entonces no hay ningún problema, los vuelven a llamar. Ok. Y ya ellos ya deciden, ¿sabes qué? Si voy o no voy. ¿Cuáles son esos problemas que puedan existir que la gente ya no les diga nada? Ya sabes que ya no te necesitamos para la otra temporada. Por ¿Qué has ejemplo, visto? un problema que puede ser de que no desobedezca las órdenes, de que lo manden, hazlo así de una forma que trabaje bien, pero él no le gusta trabajar así o trabaja a su manera, entonces puede ser un problema. ¿Por qué? Porque si el encargado te dice, hazlo así, ¿por qué? Por algo le dicen, ¿no? Para que Sí. haga bien su trabajo, pero no entiende uno, entonces ya amerita un reporte. Pero
no un reporte directo, simplemente le hacen un llamado, 2 llamados, Sí, sí. y así no entiende, ya le levantan un reporte. Ah, ok. ¿Y a eso pasa ocasionalmente o más o menos? Por lo regular casi no pasa, la verdad. Muy rara la vez pasa eso. Ok. ¿Qué te iba a decir aquí? Cuéntame, que estamos en noviembre, ya se termina y para entonces ya hablas con tu mujer, hey, ya voy para allá. Sí, ya, ¿Cómo, ya, cómo es eso? ¿Cómo te sientes ya, para ya diciéndole? estábamos todos, casi la mayoría aquí de los compañeros ya estamos ansiosos de ir. ¿Por qué? Porque ya es hora de ir de partir a México, ir a tomar café, ir a la fiesta, ir a Claro. visitar a los amigos, todo eso. Entonces ya todos estamos ansiosos, ¿no? Ya todos estamos felices a esa temporada. Ya el último día de labor, porque sí, el último día ya todos un día antes, una semana antes, ya todos están alistando sus maletas o comprando cositas para llevarle a la familia. Ya todo el boleto, porque la mayoría aquí nos regresamos en avión, porque es bastante tiempo de ir en el bus, son Sí, me 3 días, ¿no? Entonces en avión son 4 horas, 5 horas, entonces es más rápido, el proceso es más rápido, entonces ya compran 15 días antes, ya empiezan a comprar sus boletos del avión, entonces ya, pues sí se siente muy bonito, la verdad. Se ¿Qué, siente- qué pasa ya cuando ya vas en el vuelo, que ya vas llegando ahí, le dices a tu mujer, hey, ya voy en camino o la sorprendes que ya llegas allá a México? Pues yo por lo regular siempre hago marcarle a mi esposa antes de llegar, porque yo llego a la Ciudad de México. Yo Sí. siempre llego a la Ciudad de México, ya de la Ciudad de México parto a Veracruz. Entonces Ok. ya llegando a la Ciudad de México ya le marco a mi esposa, a ver que ya estoy aquí, ya voy para allá, entonces ya de ver a los hijos, los papás, es algo muy bonito. Si se pone tu mujer a llorar, que te extraña o no sé, ya regresaste o No, cómo es eso. pues, sí, se pone feliz, la Se verdad, pone se feliz. pone muy contenta. Y, Entonces, ajá. y ya salimos a pasear un día domingo, vamos a pasear, a comer allá, que son famosos taquitos allá en México, ¿no? Bien La rico. verdad, sí. Sí, la verdad. Sí, sí. ¿Has probado aquí los tacos? Sí, lo he probado, ¿Qué, sí. qué dices? ¿Qué Hay un piensas? poco de diferencia, Sí, la verdad. sí, Lo sí. que es la calidad de la salsa, todo eso, entonces sí, cambia un poco. Sí. Un poquito, claro, sí, Sí. sí. Cuéntame, y cuánto tiempo llevas allá? Ya una vez que ya estás ahí con tu mujer y tus niños, ¿a cuánto tiempo decides otra vez a renovar el contrato? Por ejemplo, si yo bajo en noviembre y quiero regresar para enero o febrero, tengo que avisar que ya estoy disponible para subir a trabajar. Entonces aviso, entonces ya la empresa me manda a llamar para que me presente en Monterrey y me traiga a Florida, Ok. a Florida. Y si no, me llevan a Sur Carolina. Y Ahí, eso es en enero. en enero, febrero empiezan Y ya los para, trabajos. ya para entonces, ¿cómo se pone tu familia? Ya saben que te vas a ir otra vez o... Sí, igual se ponen tristes, los hijos igual. Pues Sí. sí, siempre sí extrañan a uno. ¿Qué cambio sientes que ha pasado porque tú no estás allá en México y tu familia está allá, están ellos y tú estás aquí? ¿Qué cambios ves cuando te regresas allá? Pues Ellos. los niños, los hijos crecen, la verdad, crecen, ya hacen otra cosa. Por ejemplo, yo cuando subí mi hijo todavía no caminaba. Entonces regreso ya camina, ya, entonces ya es una emoción, pero la verdad eso es una etapa uno que se pierde mucho. ¿Y eso cómo te impacta a ti? Pues sí, la verdad es algo de que, por ejemplo, los hijos van creciendo, entonces necesitan estar con sus papás, con su mamá, pero a veces no es posible estar todos juntos. Entonces tiene uno que salir a trabajar. Entonces los hijos son los más afectados también. Sí. Ok, no, muy interesante. Y cuando estás aquí, ¿llamas mucho con tu familia? ¿Qué tanto les hablas o conversas con ellos o qué? Yo les marco, por ejemplo, todos los días para saber cómo están. Cómo están. Todos los días. Todos los días. De hecho, una llamada a mi esposa, veo una videollamada con mis hijos. Entonces, es algo bonito. Yo estoy platicando todo el tiempo con ellos, todos los días. En las tardes, el tiempo, un rato que tengo yo libre. Sí. ¿Crees que te ha ayudado mucho tener el teléfono así como acabas de decir, tener esos videos que puedas ver? Ya es que antes era todo a llamada y ahí quedaba todo, no se veía uno. Sí, la verdad es muy interesante, la verdad me ha ayudado bastante de verlos. No es lo mismo escuchar que ver. Ajá, Claro. sí. Claro. Y lo está viendo uno y escuchando, la verdad es una emoción muy, muy grande. Ok.
Te quiero preguntar, ¿qué quieres hacer tú para el futuro? ¿Tienes algunas metas que quieras hacer? Mira, yo para el futuro allá en México, la verdad, lo primero que quiero es terminar mi casa, ¿no? Y a un futuro más a largo plazo, la verdad, me gustaría hacer un negocio allá en México, para ya no regresar, porque sí me gusta, pero para ya no venir acá y dejar la familia, mejor poner un negocio, hacer algo que la verdad me genere, no mucho, pero sí que me genere algo de ingreso. Ok. ¿Y como cuánto tiempo quisieras seguir haciendo así todo el programa? ¿Lo quieres seguir haciendo año tras año o Venir cómo aquí. ves? Sí. Pues la verdad me gustaría seguir hasta que logre yo montar lo que yo quiero hacer, el negocio que a mí me gustaría tener, montarlo. Una vez teniendo eso, esté funcionando, entonces cuando yo digo, ya no voy, ya me quedo acá. ¿Y en realidad cuánto tiempo crees que sea eso? La verdad es tiempo que supongo que le pongo unos 3 años. 3 años, Tres no años. tanto tiempo, ¿no crees? No es mucho, sí, tampoco es un negocio grande, es un negocio micro. ¿Y allá allá en tu tierra la economía está dura o cómo has visto? La economía sí está dura, la verdad. Sí. Es bastante, la verdad. Pagan muy poco, la verdad. Para uno que trabaja en el campo, para uno que trabaja en la construcción, entonces sí le pagan muy poco para el trabajo que hace uno. Entonces todo sube cada año, anualmente, ya sea, no sé, aquí, pero sí he visto que en México sube. En vez de bajar los precios, suben. Suben. Suben el precio Sí, sí. del maíz, precio todo del gas, la gasolina, todo eso va subiendo. Entonces eso, y el sueldo no sube, entonces ahí cuando uno se estanca, dice, ya no me alcanza, entonces hay que buscar otras opciones. Sí, sí. Sí. Si pudieras dejar un mensaje a la gente que está viniendo de allá de las tierras de uno de por allá de México, de donde sea de toda Latinoamérica, ¿qué mensaje les querrías decir aquí que quieren una oportunidad, trabajar? ¿Qué les recomiendas tú? Yo les recomiendo, por ejemplo, si vienen a trabajar, en verdad, que vengan a eso, a trabajar, no a venir a estar, por ejemplo, como dicen, de flojos, a trabajar para poder solventar los gastos de la familia, trabajar y trabajar y trabajar y tener una meta, la verdad. Si ellos tienen una meta, tienen un tiempo donde ellos quieren trabajar aquí, está bien, que vengan a trabajar. Y sí es bonito trabajar aquí, conocer otros estados, otro país, la verdad es algo muy bonito. Pero sí, la verdad, como para vivir, yo así personalmente, Sí, pues no, ¿por qué? Porque yo tengo mi familia allá en México. claro. Ujú. Y hay mucha gente que sí le gustaría vivir aquí, pero eso ya es muy independiente, pero sí ya es personal de cada quien. Pero sí, aquí sí es bonito, uno progresa, ¿por qué? Porque es el tipo de cambio que existe aquí. Sí. Por el dólar, luego te pagan más que el peso mexicano. Entonces es por eso la cual nosotros estamos aquí. Sí. Sí. ¿Tú a tus hijos les quisieras seguir enseñando para en el futuro la misma lengua que te enseñaron tus padres? La verdad sí me gustaría enseñarles lo Sí. que es el totonaco, porque mi esposa también habla náhuatl. Oh, ella habla náhuatl. Ajá. Ella es de Puebla, yo Sí, soy sí. de Veracruz, entonces Qué bonito. somos de diferente estado. Entonces, Sí. la verdad me gustaría que mis hijos aprendieran el náhuatl, el Claro. totonaco, todo eso. ¿Por qué? Porque es un patrimonio cultural que tenemos. ¿Y ese patrimonio cultural qué significa? ¿Por qué es muy importante para ti? Eso. Para que no se pierdan todo lo que son los costumbres, ¿para qué? Para que futuras personas, bueno, la nueva generación que viene atrás, que sepan lo que es, para que valoren o que sepan por qué existe eso, todo eso. ¿Me podrías decir algo cultural del grupo tuyo, bueno, de uno del otro de Náhuatl o del tuyo, de esa cultura modales que tienen que los demás no sabemos o no se sabe que se está perdiendo? ¿O qué es lo que tradiciones que tienen que no sabemos? Mira, hay bastante. Por ejemplo, nosotros lo festejamos la tradición allá en lo que son los totonacos, allá en el estado de Veracruz. Por ejemplo, lo que es el Día de Muertos. Nosotros festejamos diferente, la verdad. El Día de Muertos, cada año va a visitar a sus difuntos
Va uno al panteón, arregla, le lleva flores, le prende una veladora, le lleva su comida favorita de su difunto. Entonces le pone, es una tradición muy bonita esa, la verdad. ¿Y aquí no hacen ustedes así festividades para celebrar el Día de los Muertos o así, cosas así, entre grupos, entre todos Sí, ustedes? entre compañeros, sí, luego sí lo hacemos. lo Hacemos una cena ya entre todos, convivimos y ya después cada quien a dormir, sí. Pero no hay nada mejor que estar en su, Pues en sí, su pueblo, claro. en su lugar, sí. Sí, son costumbres que tenemos, sí. Ok, Mateo, ¿hay otra cosa que quisieras compartir con nosotros? No, sería todo. Muchas gracias. Bueno, Gracias, te sí. quiero decir muchas gracias por estar aquí y darnos un poco de tu tiempo aquí y platicar, porque que lo que quisiéramos hacer es ayudar a entender las situaciones y la realidad de cómo es venir aquí, tener este tipo de vida y también a entender que hay goles como los que me acabas de decir tú Sí. propios, que quieres hacer metas y todo esto. Y me da mucho gusto por ti y te deseo lo mejor. Sí, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Igual cuando gusten, aquí estamos para cualquier pregunta. Si lo podemos responder, adelante. Claro, bueno, con eso vamos a concluir ahorita esta entrevista, ¿ok? Sí, claro que sí. Muchas Ok, gracias. Mateo. Sí. Ándale, pues. Sí, mucho gusto. Gracias. Sí, gracias.